las mejores novelas con Estudios Sevi. No olvides suscribirte. Capítulo 372. ¿Podría funcionar o no? Un silencio envolvió la habitación después de que el último eco de las palabras audaces y absurdas de Félix resonara en los oídos de los ancianos. ¿Habla en serio? ¿Poder dominante? Ja, qué broma. Félix podía ver la incredulidad y la duda que habían surgido en sus ojos después de escucharlo. No los culpaba por sentirse así, ya que el propósito que eligió era verdaderamente imposible, incluso si toda la raza se uniera de alguna manera y trabajara como una sola hacia él. Sin embargo, les acababa de decir que una sola organización desconocida estaba intentando lograrlo. No sabían si debían reírse de su arrogancia descarada o aplaudir su audacia. Pero Félix no le importaba cómo lo veían, ya que solo quería que la organización pareciera demasiado sobrenatural. 2. Señor Casero, no quiero ofenderlo cuando digo que el objetivo de su organización es verdaderamente al borde de la locura. Gabriel dijo. Incluso el jefe, que siempre parecía optimista, estaba asintiendo con la cabeza en acuerdo. No es que lo apoyen y que tenga voz en las decisiones de la organización. Félix extendió los brazos de manera despreocupada y respondió. ¿Qué haces exactamente? Zosia preguntó con las cejas fruncidas. Mi trabajo en la organización es bastante simple y cualquiera podría hacerlo en realidad. Félix se rascó la mejilla y continuó inventando con una expresión seria. Estoy experimentando con las líneas de sangre que me dan en los juegos para obtener datos de ellas. ¿Experimentando? Pensativo, el jefe se frotó la barbilla mientras intercambiaba miradas con sus aliados. Suena lógico, pero, si querían probar y obtener datos, ¿por qué no hacerlo de manera oculta sin necesidad de exponer las líneas de sangre en primer lugar? Pregúntale. Después de una conversación telepática rápida entre ellos, Gabriel fue el encargado de preguntarle a Félix. ¿No crees que sería mucho mejor llevar a cabo los experimentos de manera oculta? Ya lo hicieron. Félix se señaló a sí mismo y aclaró. Yo soy el experimento final y estaba destinado a competir contra los luchadores más fuertes en toda la plataforma de Supreme Galaxy para ver cómo se desempeñan las líneas de sangre más nuevas contra el resto. El jefe y el resto volvieron a intercambiar miradas, haciendo que Félix se preguntara qué estaban pensando sobre su historia hasta ahora. ¿Se la creían o no? Honestamente, él dudaba que no se la creyeran, ya que no tenían otra opción más que hacerlo. A menos que lo alcanzaran en la vida real y extrajeran información de él a la fuerza leyendo sus recuerdos o usando algún objeto perturbador, todo lo que decía era la verdad y nada más que la verdad. ¿Cuál es el objetivo final de tu experimento? Zosia reformuló su pregunta después de darse cuenta de que no tenía sentido. ¿Cuándo terminará el experimento? ¿Te dieron un rango establecido en mente? ¿O después de que hayan recopilado todos los datos que necesitan? Terminará cuando alcance el reino de origen usando solo desde el despertar hasta la sexta etapa de reemplazo, nada más que líneas de sangre míticas. Félix les soltó una bomba mientras escuchaba la risa tentadora de Asna. Ella parecía estar disfrutando del espectáculo, a diferencia de los mayores, que quedaron completamente atónitos después de oír a Félix nombrar su línea de sangre. ¿Líneas de sangre míticas? Agitado y emocionado, el jefe exclamó en voz alta mientras se ponía de pie. Su mente se bloqueó al oír el término mítico, sin procesar el resto de la frase. Era un comportamiento comprensible para alguien obsesionado con nuevas líneas de sangre para su colección. Cálmate ahora, jefe. Zosia parpadeó con los párpados mientras enviaba un mensaje. Estás empezando a babear frente a él. El jefe se limpió rápidamente con la manga en un solo movimiento mientras volvía a su asiento. Miró a Félix y notó que éste lo miraba de forma extraña. Sin embargo, no se explicó, sino que le preguntó directamente con seriedad. ¿Fuiste tú quien nombró las líneas de sangre después de que todos te llamaran portador de línea de sangre mítica, o fue la organización? Naturalmente fui yo. Félix no mintió esta vez mientras aclaraba. La organización usaba un nombre numérico horrible para las líneas de sangre y creo que es mucho mejor llamarlas líneas de sangre míticas. Mentía parcialmente, pero era necesario.
Quería que entendieran que la organización era responsable de todo y que él era completamente inútil sin la capacidad, incluso para nombrar una línea de sangre. Sabía que podría haber exagerado completamente en su mentira mencionando que las líneas de sangre se llamaban míticas mucho antes de que se difundiera en la red. Pero, en sus ojos, eso sería una violación del contrato de Non-Disclosure Agreement. Porque les estaba diciendo el nombre real usado por la organización. Los nombres estaban prohibidos según los términos del contrato, como el nombre de la organización, el nombre de la investigación, los nombres del personal, y así sucesivamente. Por eso, mencionó a nombre numérico o Ribol sobre la marcha. Félix siempre necesitaba estar en alerta contra esos monstruos que probablemente habían vivido miles de años. Errores como esos eran demasiado fatales para su historia y lo expondrían en un instante. Félix quería evitar eso, ya que tenía planes para aprovecharse de ellos confiando en la falsa organización. No oficial, eso es desafortunado. El jefe estaba ligeramente decepcionado por eso. Al ver que el jefe dejó de molestar a Félix con el rango, Zosia rápidamente tomó el control pidiéndole a Félix que aclarara qué quería decir con alcanzar el reino de origen. Supongo que eso es suficiente información falsa. Demasiada y empezarán a aparecer lagunas en mi historia. Félix tomó una decisión instantánea después de ver que se estaban poniendo demasiado cómodos con sus preguntas. No me importa compartirlo. Bueno, solo al llegar a eso real. Félix se detuvo a mitad de la frase y se quedó mirando al vacío mientras temblaba en su asiento. Esta visión confundió a todos excepto a Zosia, quien adivinó lo que le había sucedido a Félix debido a su experiencia previa y su agudeza. Mierda, de haber recibido una advertencia de la reina después de empezar a mencionar algo vital sobre la organización. Maldita sea. Me preguntaba por qué parecía tan familiar. Los seniors exclamaron uno por uno en sus mentes, llenos de agitación y preocupación. Entendieron que recibir una advertencia significaba que Félix no iba a decir ni una sola palabra sobre la organización, o de lo contrario terminaría muerto de inmediato. Tal como esperaban, Félix los miró con una sonrisa amarga y dijo: Lo siento, pero no puedo compartir mucho. He recibido mi primera advertencia de la reina. El jefe y el resto suspiraron con decepción y desaliento después de oírlo. Tenían muchas preguntas en sus mentes que necesitaban respuestas. Por nombrar algunas, ¿por qué Félix fue el único elegido para experimentar en los juegos? ¿Cuál es el trasfondo de esta organización y de dónde viene? La información de Félix podría sonar bien, pero no mencionó nada concreto que ellos pudieran usar. No sabemos si está fingiendo todo o si realmente lo dice en serio por el jefe. Sea lo que sea, necesitamos contactar a la organización que lo respalda y hablar con ellos directamente. Zosia envió un mensaje mientras le mostraba una sonrisa amable a Félix, pareciendo que lo estaba consolando. De acuerdo. Ya tenemos una ventaja sobre los demás y necesitamos aprovecharla. Jefe, ocúpate tú de eso. Déjalo en mis manos. El jefe miró a Félix, quien parecía estar pensando profundamente. El jefe le dio una palmadita en el hombro y le dijo: No hace falta que fuerces tu mente por más información. Agradecemos lo que has compartido con nosotros hasta ahora. ¿Estás seguro? Félix insistió con un tono de culpa. Siento que no he pagado lo suficiente por la invitación y la hospitalidad. El jefe señaló su logotipo de águila en el pecho y dijo: En mi tribu, tenemos un dicho. Si pasas una semana con una persona sin que surjan problemas, te conviertes en su amigo, su compañero y su aliado. Como has pasado una semana entera con mi hija y dijiste que disfrutaste de su compañía, eso te hace un amigo cercano de mi familia. El jefe dijo con un tono sincero: Así que no te veas como un extraño y no sientas que debes devolver un favor. Al oír todo esto, Félix no sabía si le estaban mintiendo o si el jefe hablaba en serio. Sin embargo, aún así inclinó la cabeza con respeto y dijo: Me siento honrado, jefe, de ser un amigo de la tribu. Félix sonrió de manera inocente y pidió: Por favor, no dudes en pedirme si necesitas algo de mí. Ja. De hecho, sí tengo un pequeño favor. El jefe se frotó la barbilla y pidió: ¿Puedes contactar a tu organización por nosotros? En lugar de responder, Félix se recostó en la silla y se quedó completamente en silencio. El jefe y los demás no lo presionaron ni lo apuraron.
sino que esperaron una respuesta conteniendo la respiración. Finalmente picaron el anzuelo, pero necesito que se sientan indignos ante la organización. No me importa en absoluto. Pero por favor, dame 4 días para prepararme. Félix aclaró con un tono preocupado. Necesito asegurarme de que cuando presente mi solicitud, se tome en serio y se entregue a los superiores. Nunca dejas de asombrarme con tu actuación y tu nivel de engaño. Asna se rió mientras se cubría los labios brillantes. Ya has alcanzado un nivel divino. Gracias por el cumplido. Félix respondió mientras miraba a los seniors asintiendo con la cabeza hacia él. Tómate todo el tiempo que necesites. De verdad, no tenemos prisa. Aceptaron lo que Félix había dicho porque entendían que en las grandes organizaciones, los de menor rango nunca son tomados en serio. En su mente, si todo lo que Félix había dicho era real, entonces su solicitud de contacto sería ignorada si no era seria. Realmente esperaban reunirse con la organización, ya que el plan de la Alianza Antirreal dependía de las líneas de sangre de Félix. Mientras tanto, Félix había hecho todo lo posible por aparentar ser menos importante a sus ojos, ya que sabía que si les mostraba que tenía información útil y la estaba ocultando, usarían todos los medios a su disposición para llegar a él en la vida real. Eso solo si les mostraba que tenía información sobre las líneas de sangre. Ahora imagina si subastara o vendiera la línea de sangre de los progenitores. En efecto, ganaría 40.000 millones de SC o más con la venta, pero expondría que esas líneas de sangre proporcionan a los usuarios 10 habilidades en lugar de 6, como en las líneas de sangre de nivel 1 a 7. Lo peor es que podrían lograr despertar al progenitor y descubrir que Félix ha estado usando las líneas de sangre de los progenitores en lugar de las inventadas líneas de sangre míticas. No estaba preparado para recibir ese tipo de atención y caza que sin duda movería incluso a los monstruos ocultos en la galaxia. Por lo tanto, las líneas de sangre de Félix no debían caer en manos de ningún humano a menos que fueran leales a él y nunca revelaran sus secretos. Félix también sabía que podría haber usado alguna mentira absurda, como decir que tenía un bloodliner del reino de origen a su espalda o algo similar. Sin embargo, también entendió que eso no funcionaría realmente, ya que parecería que estaba intentando espantarlos de manera activa. Félix no quería dar esa impresión, pues eso haría que pareciera que les tenía miedo. Era 100 veces mejor que alguien más trajera el tema de esas amenazas indirectas. Con los seniors siendo atraídos a contactar a la organización, Félix simplemente respondería a ellos usando a un miembro falso de alto nivel de la organización. Esto los llevaría a enfocar su atención en la organización en lugar de en Félix en términos de contacto. Para entonces, él tendría todas las oportunidades de hacer que abandonaran el intento de localizar al miembro inútil que había creado como Landlord. Esto era solo el comienzo de su plan. Podría funcionar o no, pero estaba dispuesto a intentarlo. Un abrazo a todos los bolivianos escuchando esta novela. Gracias por seguirme, son unos genios. Capítulo 373. Saliendo de la subasta temprano. El momento en que la conversación se calmó, la atención de todos volvió a la subasta en curso. Actualmente, 3 artículos habían sido subastados durante su conversación, dejando 7 más. Esos últimos 3 artículos eran igual de buenos, si no mejores, que el frasco de inmortalidad. Incluso había una serpiente voladora, que se asemejaba a una de las especies de dragones, vendida como montura domesticada por 29.000 millones de monedas supremas. Naturalmente, probablemente se usaría para estatus y reputación en lugar de transporte. Félix solo podía observar cómo esos artículos pasaban ante sus ojos sin ninguna forma de adquirir uno. Los 15.000 millones en su bolsillo se sentían como 15 centavos en esta subasta. Absolutamente inútiles y no podían ayudarlo siquiera a subir el precio 3 veces solo para fastidiar a los otros. Lo que sea, al menos he comprado todas las cosas que necesitaba para mi integración y para avanzar en mis planes. Félix se consoló a sí mismo. Además, si usara todo mi capital para comprar un artículo aquí, me quedaría en la ruina y no puedo permitirme eso ahora, cuando necesito recolectar esencia de primogenitor para 4 líneas de sangre. Aunque era un intento de sentirse menos mal por perderse esos artículos, Félix estaba diciendo la verdad.
Recolectar esencia para una línea de sangre ya era lo suficientemente difícil, ni hablar de agregar otras 3 más. Al diablo con eso, mejor me ocupo en algo que seguir aquí sin razón. Félix decidió rápidamente abandonar la subasta mientras aún estaba en curso. Señores, les pido disculpas, pero tengo que irme por un asunto urgente. Félix dijo mientras tocaba la pantalla de su brazalete con una sonrisa amarga. Oh. ¿Es por la organización? Zosia preguntó con intriga. Félix asintió con la cabeza y activó directamente el proceso de teletransportación después de ver que nadie agregaba más preguntas. Por favor, recuerda ocuparte de nuestro asunto adecuadamente. El jefe le recordó con una sonrisa relajada. Déjenmelo a mí. Félix levantó la mano mientras se desintegraba y se despidió. El momento en que desapareció de la habitación, las expresiones de todos cambiaron de amigables a serias rápidamente. Sigamos con nuestra conversación. Zosia dijo en voz alta. Parecía que nunca habían dejado de hablar telepáticamente en presencia de Félix. Como dije, tenemos que prepararnos para ambas situaciones. El jefe informó. Si logramos contactar a la organización y descubrimos que son reales, iremos con todo para aliarnos con ellos. Si descubrimos que ese joven nos está engañando, Zosia sonrió fríamente. lo cazaremos hasta los confines del universo hasta descubrir su anormalidad. Esperemos que no haya mentido. Gabriel suspiró. 4 de esos 5 sospechosos resultaron no ser él, dejando solo a Aladdin Musk. Si él también resulta no serlo, necesitaremos gastar miles de millones de monedas y al menos un año de esfuerzo para obtener algunos resultados positivos, a menos que Landlord nos dé otras pistas. ¿Cómo va la situación con tu objetivo, jefe? Zosia preguntó. ¿Sigue escondido? El jefe chasqueó la lengua con irritación. He usado todos mis recursos para localizarlo en su planeta, pero el entorno lo hace extremadamente difícil. ¿Quién iba a imaginar que todos viven bajo los desiertos? Berry sonrió con ironía. No pienses demasiado en este asunto. El jefe prometió. Lo capturaré eventualmente. Espero que se convierta en el casero. Zosia deseó en voz baja mientras miraba la subasta. Mientras tanto, en la casa de Félix en Androsa, estaba sentado en la sala de estar con un holograma que mostraba todos los artículos adquiridos y sus códigos seriales debajo de ellos. En otro lado, había otro holograma que mostraba una lista de brujas. Félix lo estaba revisando en ese momento, queriendo ver si había alguna bruja además de Ala con una tasa de éxito del 49% o más en la elaboración de la poción elemental. Después de una búsqueda exhaustiva, logró encontrar 3 de ellas. Ellas tenían una tasa de éxito del 70%. Lamentablemente, todas eran brujas de rango 5 y rara vez aceptaban comisiones para la poción elemental. Se enfocaban más en elaborar pociones de rango 5, como el frasco de inmortalidad. Incluso si aceptaban una, Félix tendría que esperar al menos un año para que le llegara su turno en la cola. Luego, pagar el triple de las tarifas de lo que pagó a la bruja Ala para que valiera la pena para una bruja de rango 5. Supongo que no haría daño encargárselo de nuevo a la señora Ala. Félix desplazó hacia arriba en la lista y hizo clic en el perfil de la señora Ala. Después de una lectura rápida, notó que sus reseñas habían aumentado y que su cola era más pequeña que la última vez por unas cuantas órdenes. Félix fue al botón de llamada y la llamó. Como antes, fue atendido por el asistente de la señora Ala. Después de una negociación rápida de ida y vuelta para reducir el precio, se cerró un acuerdo. Era para que Félix pagara la cantidad completa de tarifas sin reducir ni una sola moneda. Dado que estaba usando una flor elemental poco común de nuevo, tenía que pagar 360 millones de créditos estelares por la elaboración. Bueno, al menos solo necesitaría esperar 30 días esta vez para que le llegara su turno, a diferencia de la última vez. Señorita, ¿puede notificarme antes de que la señora Ala comience la elaboración? Félix solicitó. Estoy interesado en observar el proceso de elaboración de mi poción. Naturalmente. El asistente respondió con entusiasmo. Es bienvenido a observar. Pero, necesitará pagar 2 millones de créditos estelares para que la señora Ala acepte tenerlo cerca. Entendible. Los ojos de Félix se contrajeron, pero aún así transfirió las tarifas extras al monto original pagado.
2 millones de créditos estelares valían la pena para ver en vivo a una bruja durante la elaboración. Félix quería haberla visto antes en su último pedido, pero su brazalete era defectuoso, sin tener la función de proyección holográfica. Con su nuevo brazalete, podía pedir permiso para aparecer como holograma en el laboratorio de elaboración de la bruja Ala. Después de eso, se excusó y colgó. Veamos a ese gordito. Félix murmuró. Debe haber ganado más peso después de holgazanear casi un mes. Gordito, ¿todavía estás vivo? Félix preguntó con pereza. Pronto lo estaré si no me das una entrega. El gordito Bodidi se quejó. Estoy a punto de morirme de hambre. ¿Gastaste todo tu dinero en un solo mes? Félix reflexionó. 2, algo así. Gordito respondió con un tono contenido. Félix se sintió curioso después de darse cuenta de que no estaba mintiendo. Pero no quería entrometerse en sus asuntos privados, al igual que Gordito respetaba su privacidad. Por lo tanto, cambió el tema a las entregas que necesitaba que le llevaran de vuelta a casa. No te preocupes por el dinero, tengo varias entregas para ti. Félix miró la lista a su lado e informó. Tengo 3 cosas en el almacén del Imperio SG Mariana, y 5 más en el Imperio Guardián. De acuerdo. Envíame los códigos para que pueda calcular el costo del envío. Gordito exclamó con higuernes. Félix se los envió por correo electrónico con una solicitud simple de la reina. Después de esperar unos minutos, recibió el precio. 10 millones de créditos estelares. Félix no se sorprendió por el número, ya que se trataba de una entrega entre imperios y era un viaje largo incluso para Bodidi. Especialmente cuando provenía del Imperio Guardián, situado en el lado opuesto de la galaxia, justo al lado del Imperio Bardot. Estaba lo suficientemente agradecido por haber sido eximido de pagar los impuestos aduaneros en esos artículos subastados. Si no fuera por eso, habría terminado pagando un mínimo de 500 millones de Star Credits solo para llevarlos al Imperio Mariana. Luego, tendría que pagar de nuevo para llevarlos al Reino Alexander, ya que estaba separado del Imperio Mariana. Para cuando llegaran a él, su billetera estaría completamente agotada. ¿Cuándo puedo esperar que lleguen? Preguntó Félix. En 4 días. Eso es suficiente. Félix asintió con la cabeza, satisfecho, y colgó después de despedirse. Le transfirió el pago y cerró los hologramas. Luego, llamó a Eric y a Malak para verificar su situación. Después de enterarse de que estaban a punto de partir en una nave espacial, Félix les deseó buena suerte y les dijo que se reunieran con él en el centro de entrenamiento de la capital Androsa al día siguiente. Félix quería evaluar su combate de cerca, ya que ninguno de ellos era un jugador de Supreme Games. Lo que era peor, Eric posiblemente no había luchado mucho en su vida debido a su madre. Basado en su joven edad y su alto nivel de integración, debía haber estado integrando sin parar con materiales de integración hasta alcanzar el pico del 4.º estadio de reemplazo. Esto implicaba que rara vez había luchado con sus habilidades, ya que las reemplazaba en cuanto las obtenía. Afortunadamente, aún tenía sus habilidades permanentes grabadas, lo que hacía posible integrar hasta el pico del 4.º estadio de reemplazo y luego comenzar a practicar combate con ellas. Este método de integración era más común en familias ricas que podían comprar linajes de sangre épicos o legendarios de nivel 1 a 7. Después de todo, nadie querría desperdiciar su futuro usando linajes de sangre raros o inferiores, a menos que fuera imprudente y apurado o realmente desesperado por obtenerlos. Honestamente, con la existencia de Supreme Games, siempre había esperanza de asegurar esos recursos de alto nivel. De todos modos, Eric probablemente estaba integrando con este método. Félix no sabía si era la elección de su madre o no, pero no le importaba mucho, ya que continuaría usándolo para ambos. Eso era porque quería que alcanzaran el pico del 5.º estadio de reemplazo lo más rápido posible para convertirlos en linajes de sangre primogenitor. Necesito comprar algunas botellas de linaje de sangre épico de 5.º nivel para los elementos de viento y fuego. Félix se frotó las sienes al recordar esto solo ahora. Sabía que era mejor comprarlas ahora y enviar los códigos seriales a Bodidi para que trajera todo de una vez. Pero primero,
necesitaba saber sobre las especies del primogenitor del fuego y del primogenitor del viento. Anciano, ¿sabe usted las especies del primogenitor del fuego y del primogenitor del viento? Preguntó Félix con educación. Capítulo 374. El primogenitor del fuego y el primogenitor del viento. He conocido al primogenitor del fuego una vez y era de la especie de aves. Pensativo, el Jormunyander se frotó su barba púrpura mientras intentaba recordar esos viejos recuerdos. Oh. Espere, deje que entre en el espacio de la conciencia para verlo. Félix cerró los ojos rápidamente después de recibir una confirmación positiva. En poco tiempo, Félix se reunió con el Jormunyander y Asna, que estaban relajándose en una playa hecha de niebla. La arena era gris, el agua era gris, todo era gris, lo que hacía que Félix se sintiera melancólico solo con verlos. El Jormunyander y Asna sostenían dos bebidas suaves de color gris mientras yacían en sillones de playa. Félix frunció el ceño y pensó: si solo hubiera una manera de conectar esto al Universal Virtual Realm, sería mucho mejor tenerlos allí conmigo. Félix había pensado en este problema desde el momento en que Asna entró en su conciencia. Por desgracia, no encontró un método para ayudar a Asna a conectar su conciencia con la reina. Después de todo, para conectarse con la reina, se necesitaba un brazalete de Access Point. El que él usaba ya estaba vinculado solo a su conciencia. Esto significaba que la reina nunca había sabido sobre la existencia de Asna o el Jormunyander. Ella podía oír a Félix hablar, pero no a ellos, ya que no estaban conectados a ella. Esto hacía que pareciera que Félix estaba hablando solo como un loco. La reina en su brazalete era solo una versión básica destinada a ayudarlo, por lo que nunca pensaba demasiado en asuntos que no concernían a las reglas. Félix incluso había intentado antes pedirle a la reina que registrara a Asna en el Universal Virtual Realm, pero simplemente le dijo que no sabía de qué hablaba y le dio el protocolo para ingresar al Universal Virtual Realm. Dado que el protocolo requería un brazalete de Access Point, Félix se quedó atascado. No nos hagas caso. El Jormunyander sonrió con gentileza después de oír sus pensamientos. Estamos disfrutando nuestro tiempo tal como es. No me incluyas a mí con este viejo serpiente. Asna se quitó sus gafas de sol y fulminó con la mirada al Jormunyander. Quiero salir de este lugar horrible. Si pasaras menos tiempo quejándote y más tiempo pensando, podrías haber encontrado una manera de conectar al Universal Virtual Realm. Molesto, Félix la regañó mientras tomaba asiento a su lado. Asna se puso triste después de oírlo. Félix levantó las cejas en confusión ante su reacción. No sabía qué le había pasado para que reaccionara de esa manera en lugar de maldecirlo. Pero, al ver que ella se puso sus gafas de sol de nuevo y dejó de hablar de inmediato, Félix no siguió pensando en el asunto. Si ella no quería hablar, él no la obligaría. Anciano, ¿puede mostrarme al primogénito del fuego, por favor? Félix preguntó mientras se inclinaba más cerca del Jormunyander. El Jormunyander movió la mano con pereza y manifestó una pantalla oscura como un espejo frente a Félix. Un segundo después, se iluminó y mostró al primogénito del fuego. Félix no pudo evitar tomar una profunda bocanada de aire al ver la imagen de un ave cósmica similar a un cisne anidando en una estrella roja activa que probablemente era 1.000.000 de veces más grande que el Sol. Al principio, Félix apenas la notó porque su cuerpo entero estaba en llamas, lo que la hacía parecer hecha de fuego. Al ver su shock, el Jormunyander se rió y dijo: Ella se llama Fénix y sus pocos adoradores se refieren a ella como la diosa de las estrellas. La diosa de las estrellas. Le queda perfecto. Félix elogió con un leve movimiento de cabeza. Eso es solo un título grandioso para una perezosa como ella. El Jormunyander se rió con burla. ¿Qué quieres decir? Félix se preguntó. Pasa el 90% de su tiempo durmiendo en una estrella porque es cálida y cómoda. El Jormunyander sonrió con ironía. Fue una de las pocas primogénitos que se perdió la reunión del pacto porque se olvidó de despertarse. ¿De verdad? Félix se quedó sin palabras al oír eso. No pensaba que incluso los primogénitos pudieran dormirse en asuntos importantes. De repente, sus ojos se abrieron con shock al repensar lo que el Jormunyander había mencionado.
¿Eso significa que ella todavía está viva hasta el día de hoy? El Jormungandr se levantó las gafas de sol solo para darle una mirada de reojo, como si fuera un tonto. Esto hizo que Félix se sintiera avergonzado, ya que no sabía qué había dicho mal. Acabo de decirte que pasa el 90% de su tiempo dormida. El Jormungandr se puso las gafas de nuevo y dijo: ¿Por qué se deprimiría como nosotros y buscaría la muerte cuando se despierta solo por un par de milenios y luego duerme por millones de años más? Eso es cierto. Félix se dio una palmada en la cara al darse cuenta de que de verdad era un tonto. Además, dudo que pueda matarse a sí misma. El Jormungandr agregó con un tono comprensivo: Al igual que las llamas pueden arder por la eternidad, ella siempre renace de las cenizas sin importar cómo se mate. ¿Entonces es una verdadera inmortal? El proceso de pensamiento de Félix era diferente al del Jormungandr, ya que solo le interesaba el hecho de que ella no podía ser eliminada como la raza Unigin de Asna. El Jormungandr asintió con calma, lo que hizo que Félix sintiera un poco de envidia por Malak. Ella iba a usar la línea de sangre del Fénix y había una gran posibilidad de desbloquear una habilidad relacionada con la resurrección o la rejuvenecimiento eterno. Félix siempre había menospreciado a los elementos comunes, pensando que los elementos poco comunes eran mucho mejores y más únicos. Pero justo ahora, se dio cuenta de que era un pensamiento defectuoso. No, más bien un pensamiento subjetivo humano. El Fénix era el primogénito del fuego, controlando uno de los elementos más comunes en todo el universo. Sin embargo, ella era en realidad imbatible, a diferencia del Jormungandr y la Esfinge. El hecho de que ella tuviera algo único para sí misma en comparación con el resto de los primogénitos cambió por completo su perspectiva sobre los elementos. ¿Y qué si es común, poco común o raro? Lo que debería pensar de ahora en adelante es la compatibilidad de los elementos que uso en lugar de su rango. Félix tomó la firme decisión de comenzar a ignorar su prejuicio contra los elementos comunes. ¡Idiota! Es bueno que hayas corregido tu pensamiento defectuoso. Mientras Asna lo insultó directamente, el Jormungandr elogió a Félix con una leve sonrisa. Luego, preguntó: ¿Quieres ver al primogénito del viento? Sí, por favor. Él era un amigo mío y pasamos unos cuantos millones de años vagando juntos. Nostálgico, el Jormungandr suspiró mientras movía la mano, reemplazando la imagen del Fénix con la de un ave celestial que se parecía a un águila. Sin embargo, tenía plumas de color marrón otoñal y una cabeza con escamas suaves de color zafiro amarillo. Sus ojos eran rojos y tenían una rendija negra en el centro, pareciendo un agujero negro con su tamaño impresionante. A diferencia de las otras veces, la imagen estaba en movimiento, ya que el ave similar a un águila podía verse batiendo sus alas una vez y desapareciendo de la vista. Antes de que Félix pudiera parpadear, el ave regresó mientras agarraba con sus garras negras un pequeño planeta gaseoso. Esto fue de una de nuestras sesiones de caza de energía durante nuestro vagabundeo sin rumbo. Terminamos comiendo ese planeta gaseoso porque no encontramos otra alternativa. El Jormungandr se rió con nostalgia. Eso le hizo eructar y soltar pedos durante todo el viaje. ¡Oh, qué buenos tiempos aquellos! Buenos tiempos en el trasero. Eres una serpiente asquerosa. Asna apartó su silla del inocente Jormungandr, que simplemente estaba contando sus historias. No era como si él fuera el que estaba soltando pedos, ya que era improbable que se viera afectado por los gases debido a su inmunidad al veneno. Mientras tanto, la imagen que Félix tenía de los primogénitos se desmoronaba cada vez que escuchaba una historia del Jormungandr. Lady Sphinx era una excéntrica que hablaba en acertijos cada 10 frases. Lady Phoenix era una perezosa que se perdió una de las reuniones más importantes en la historia del universo por estar durmiendo. ¿Ahora escuchaba esto sobre el primogénito del viento? Félix estaba bastante asustado de oír sobre los demás, ya que ninguno parecía normal. ¿Cuál es su nombre, anciano? Félix tosió al preguntar. Oh. Estoy acostumbrado a llamarlo Rocky, pero su nombre real es el Rock y sus adoradores se refieren a él como el Rock celestial. A veces incluso como el depredador cósmico. Respondió el Jormungandr.
Al ver cómo el Rock se aferraba a un planeta que era cientos de veces más grande que la Tierra, Félix creyó que ese título le quedaba perfectamente. Así que ambos son de la especie de aves. Félix frunció el ceño de repente después de darse cuenta de que acababa de surgir otro problema. La especie de aves era un 20% más cara que las demás debido a la posibilidad de proporcionar mutaciones o habilidades de alas. Bueno, al menos son de un elemento común y hay muchos pájaros de fuego y pájaros de viento. Esto era una noticia consoladora, ya que Félix podría recolectar la esencia más rápidamente. Gracias por la información, anciano. Félix inclinó la cabeza y dijo: Me iré al mercado ahora. No hay de qué. El Jormunyander agitó la mano con desdén hacia Félix y cerró los ojos detrás de sus gafas de sol, volviendo a su posición de descanso. Félix se levantó y se acercó a Asna, que estaba relajada bajo un paraguas playero gris. La miró desde arriba con una sonrisa maliciosa. ¿Qué quieres? ¡Ay! ¿Estás buscando la muerte, bastardo? Asna se enfureció inmediatamente después de que Félix le diera un golpecito en la cabeza con los nudillos. Por desgracia, el cuerpo de Félix ya había explotado en niebla después de haberlo hecho. Eso es por ocultarme algo. Criticó Félix. Cada vez que te encuentre y no lo menciones, te daré un golpecito en la cabeza. Tú. Asna quiso insultarlo, pero se contuvo. Simplemente siguió masajeándose la cabeza en silencio. El Jormunyander se dio la vuelta y vio que ella estaba un poco desanimada. Pequeña Asna, solo dile la verdad. El Jormunyander le aconsejó con gentileza. Definitivamente estará de acuerdo con tu plan y no te odiará por mencionarlo. ¿Quién sabe? Podría funcionar y tú podrías usar la realidad virtual universal al igual que él. ¿Qué sabes tú? Asna se giró hacia el lado opuesto mientras murmuraba. Ya la cagué una vez y me perdonó. No repetiré el mismo error. Vi sus recuerdos. El Jormunyander la reprendió. Si no te has dado cuenta, al no decírselo, estás repitiendo el mismo error. Al ver que Asna no respondía, el Jormunyander sacudió la cabeza con desaprobación y cerró los ojos de nuevo. Ya había dicho más que suficiente y ahora dependía de Asna tomar una decisión. ¿Realmente no le importará? Asna se cubrió los ojos con las manos mientras suspiraba para sí misma. ¿Qué tal, mi gente de Paraguay? Gracias por la buena energía. Son de primera. Capítulo 375. Filtrando la esencia de los tres primogénitos. 4 días después, en la sede del equipo de los terrícolas, dentro de la gota. Félix acababa de regresar a su habitación desde la cafetería después de desayunar. Salió de la cápsula de realidad virtual hoy, ya que se esperaba que su entrega llegara en 30 minutos. Pero como fue entregada por el poco confiable Bodidi, el gordo, se retrasó otros 30 minutos, lo que hizo que Félix quisiera golpear a ese gusano por siempre llegar tarde. Afortunadamente, todos sus artículos fueron entregados sin ningún problema. En lugar de tomar todo, Félix dejó los materiales para las pociones elementales con Bodidi, ya que todavía necesitaba que los entregara a la compañía de carga galáctica. Félix ya había hecho un acuerdo con ellos para que entregaran esos materiales a Madame Ala. Después de que Bodidi se fue con los materiales, Félix se sentó en el suelo y sacó todas las botellas de linaje que tenía en su posesión. Había muchas. Había 2 botellas épicas de línea de sangre de ilusión de nivel 4, una botella épica de línea de sangre de arena de nivel 6, 5 botellas épicas de línea de sangre de fuego de nivel 5 y otras 5 botellas de elemento viento. Esas 10 botellas fueron compradas hace 4 días después de que él salió del espacio de la conciencia. Realmente, no le costó esfuerzo obtenerlas de las manos del señor Goati. Félix no planeaba integrarse con ellas, solo extraer la esencia de cada primigenio y filtrarlas en botellas vacías preparadas. Asna, puedes comenzar. Félix lo solicitó mientras empezaba con una botella épica de ilusión de nivel 4. Después de inyectar todo su contenido en su corazón, esperó con las manos apretadas por la anticipación del informe de Asna. Vacía. Félix sonrió con ironía después de oír su respuesta negativa. Sin embargo, no permitió que eso lo afectara, ya que aún le quedaba otra.
Rápidamente devolvió todo el contenido de la línea de sangre a la botella desde una pequeña herida en su dedo. Naturalmente, esto fue obra de Asna. Después de hacerlo, tomó una respiración profunda e inyectó el contenido de la segunda botella de ilusión en su corazón, y murmuró una oración suave por buenos resultados. Esta tiene un 1% de esencia del primigenio de la ilusión, pero los recuerdos en ella son inútiles. Asna informó con pereza. Son solo 10 segundos mirando al espacio. No hay problema. Félix exhaló aliviado. Al menos tenemos un 1% como inicio. Félix necesitaba encontrar algo en esas 2 botellas para mantener la moral, ya que sabía que este proyecto secundario sería un largo y tormentoso viaje hasta que recolectara el 99% de esencia necesaria para completar una etapa de reemplazo. Habría sido mejor si hubiera visto al primigenio de la ilusión en sus recuerdos más antiguos para conocer su especie. Pero es lo que hay. No podía tenerlo todo. Félix extrajo rápidamente la línea de sangre a su botella original mientras el 1% de esencia de ilusión se colocaba en otra botella vacía, separando las 2. Luego, guardó ambas en su tarjeta espacial y continuó con las 5 botellas de línea de sangre de fuego. Aunque Félix no tenía ni siquiera un 1% de afinidad con el fuego, no importaba ya que no podía integrarse con las líneas de sangre. Con la opresión de Asna, esas líneas de sangre no podían activarse dentro del cuerpo de Félix como le sucedía a todos los demás que inyectaban una esencia de un elemento equivocado. Le tomó a Asna 10 minutos hasta que terminó de lidiar con todas. Resultó que Malak había tenido mucha suerte, ya que Asna encontró un 29% de esencia en 4 botellas mientras que la última estaba vacía. Félix siguió la misma secuencia con las 5 botellas de viento y esta vez Asna encontró solo un 19% en 3 botellas, mientras que las otras 2 estaban vacías. De momento, va bien. Félix sonrió satisfecho mientras sostenía la última botella épica de nivel 6 de arena. Finalmente, la última. Asna bostezó mientras se estiraba perezosamente como un gato en su cama. Con sus pijamas grises y peludas que tenían orejas de gato en la capucha, no era una analogía descabellada. Inyéctalo rápido, quiero volver a dormir. Asna dijo con un tono apresurado después de ver que Félix apreciaba el contenido de la botella. Dormir, eso es lo único en lo que piensas. Molesto, Félix tomó la jeringa de inmediato e inyectó el contenido en su corazón. Después de vaciar toda la botella, se frotó las manos con agitación y anticipación. Este era el momento decisivo. Si las líneas de sangre épicas de nivel 6 valían más la pena que usar múltiples de nivel 5. Si la cantidad era superior al 10%, Félix se enfocaría completamente en cazar líneas de sangre épicas de nivel 6 de arena hasta llegar al 99%. Si no, compraría botellas épicas de nivel 5 en otras tiendas que no fueran la del señor Goati, cuyo stock seguía vacío después de un mes. Después de esperar unos segundos, Asna abrió los ojos mientras levantaba ligeramente una ceja en sorpresa. Encontré un 16% en ella, pero... Gracias a Dios. Félix exclamó en voz alta con emoción y alegría, interrumpiendo a Asna a mitad de la frase. Esperaba solo un 10% después de traumatizarse con las botellas épicas de nivel 5 de arena que rara vez daban más del 5% debido a que la esfinge era una especie quimérica. Al ver que se calmaba de nuevo, Asna continuó desde donde se había interrumpido con un tono molesto. Sin embargo, eso no fue lo más importante, sino sus recuerdos. ¿Viste algo útil? Félix preguntó. Sí, vi la razón por la que se la conoce como la guardiana del conocimiento y la verdad. Asna dijo. Los ojos de Félix se abrieron con deleite al entender que sería información vital si alguna vez se encontraba con la dama esfinge durante su despertar al 99% de integración. Hasta ahora, Asna no le había contado qué vio en todos los recuerdos recopilados, pero también dijo que no era mucha información como la que encontró en los recuerdos de Jormunyander. ¿Quieres saber? Ella preguntó de manera juguetona. No. Aunque Félix estaba curioso, lo controló porque creía que era mucho mejor ver todos los recuerdos de manera secuencial. TSK, es tu pérdida.
Asna se cubrió con las sábanas y cerró los ojos después. Por desgracia, Félix aún no había terminado con ella. Mejor no te duermas todavía. Félix hizo aparecer una caja negra frente a él y la abrió rápidamente. Sonrió ampliamente al ver cientos de piedras irisadas apiladas una al lado de la otra. Ellas cambiaban de color constantemente, lo que lo mareaba un poco porque sus ojos eran más sensibles a la luz que los de los demás. Giró la cabeza hacia un lado y metió la mano en la caja, tocando una docena de piedras al mismo tiempo. Sin necesidad de que se lo dijeran, Asna comenzó a absorberlas y a purificarlas más tarde. Este proceso duró media hora hasta que se purificaron correctamente 1 piedras de ilusión de alta calidad. Esto dejó a Félix con varias cajas llenas de polvo negro esparcidas a su lado al azar. Félix las devolvió al brazalete y dejó de sacar nuevas cajas. 1 piedras eran más que suficientes para durarle 5 mejoras diarias o algo así. Asna no perdió tiempo y comenzó a mejorar su afinidad con la ilusión, que estaba estancada en el 12% durante mucho tiempo si se tiene en cuenta su vida anterior. Oh, extrañé esta sensación. Félix se acostó en el suelo en un estado de euforia total, sintiéndose como si estuviera tumbado en un lago tranquilo en pleno verano caluroso. Por desgracia, no duró ni un par de minutos porque el cuerpo de Félix aún no estaba lo suficientemente fuerte para manejar dosis mayores de mejoras. Aún así, después de pedirle a la reina que lo escaneara, descubrió que su calificación de afinidad con la ilusión había aumentado un 4% de inmediato. Esto significaba que no le tomaría ni 22 días llegar al 100%. Sin embargo, mientras no lograra recolectar suficiente esencia del progenitor de la ilusión, no importaría mucho si llegaba al 100% ahora o años después. Hablando de ilusión, Félix se comunicó rápidamente con la casa de subastas Beethoven e informó de su intención de subastar la botella de sangre de línea de arena de rango épico nivel 6 y esas 2 botellas de ilusión. Debido a que era considerado un huésped VIP, la subasta aceptó el acuerdo después de informarle que tendría que pagar el 1% de comisiones por cada artículo vendido en su plataforma. Félix estuvo de acuerdo y firmó el contrato con ellos. Luego les envió los códigos seriales y les dijo que él se encargaría del proceso de entrega. Prefería enviarlas con Bodidi para estar del lado seguro. Después de ocuparse de esas botellas, Félix llamó a Lubí e informó sobre las 10 botellas entrantes de fuego, viento. Lubí las aceptó con gusto, pero le dijo que pagaría la cantidad completa cada 2 días. Félix colgó después de expresar su acuerdo con la propuesta. Debería esperar un retorno de 5.000 millones si tengo mala suerte y pierdo mucho con las 3 botellas subastadas. Félix pensó después de hacer un cálculo rápido. Actualmente, solo le quedaban 9.000 millones de SC en su cuenta bancaria, colocándolo de nuevo en su lugar. Estaba preocupado de que sus 3 botellas fueran subastadas a un precio bajo en la subasta mensual si había una competencia intensa. Pero si ocurría lo contrario, podría venderlas con ganancia. Ya estaba ganando con ellas al extraer la esencia de los progenitores. Vayamos al espectáculo. Justo cuando Félix se levantó, planeando limpiarse, notó que el jefe Maganda lo estaba llamando. Jeje, supongo que se están impacientando por no haberles dado actualizaciones. Félix sonrió de manera astuta mientras aceptaba la llamada. Capítulo 376. Traje Obscurum. Félix no tenía que preocuparse por ser descubierto porque estaba usando la misma voz que cuando hablaba como Landlord en el Reino Virtual Universal. La conversación no duró ni un minuto, ya que Félix fue directo al grano e informó al jefe que ya había contactado a la organización por ellos. Naturalmente, el jefe preguntó por su respuesta, a lo que Félix le dijo que no había sido informado al respecto. Sin embargo, lo consoló diciéndole que debería esperar una respuesta en el próximo mes o 2 si tenía suerte. Gracias por el esfuerzo. El jefe mostró su agradecimiento enviándole un enlace de invitación por correo electrónico. Por favor, siéntete libre de visitar mi árbol real en el Reino Virtual Universal. Tendré a Alicia que te muestre el lugar. Lo haré, jefe, lo haré. Félix expresó su confirmación con un tono tranquilizador y colgó. Aunque les dijo que recibirían una respuesta en un mes o 2, no tenía intenciones de cumplirlo.
Quería que sintieran que no eran importantes para la organización y que no estaban desesperados por tenerlos como aliados. Por eso, planeaba hacerlos esperar al menos 3 meses antes de responderles como líder de la organización. Solo entonces Félix tendría la ventaja en la negociación si llegaba a eso. Además, quería darles tiempo para buscarlo y fallar, para que sintieran que no tenían otra opción más que unirse a la organización si aún estaban interesados en sus líneas de sangre. Dado que planeaban declarar la guerra contra el Imperio, esas líneas de sangre eran esenciales para asegurar la victoria. Félix los tenía acorralados y no planeaba soltarlos hasta que tomara todo lo que estuvieran dispuestos a ofrecer por una alianza entre ellos y su falsa organización. El tranquilo pensamiento de Félix se vio interrumpido por el sonido de su brazalete. Miró la pantalla y notó que era de George. ¿Qué pasa? El entrenamiento de hoy comenzará a las 3 de la tarde y durará hasta las 9 de la noche. George dijo con firmeza. Solo quedan 3 días antes de nuestro juego. Debemos duplicar nuestros esfuerzos para no arrepentirnos. De acuerdo, estaré allí. Félix estuvo de acuerdo y colgó poco después. Después de un rato, Félix salió de la ducha completamente desnudo. No se cubrió con el nanosuite que le ofreció la organización ESG. En su lugar, activó una pequeña maleta negra que tenía 3 futarks oscurecidos grabados en forma de triángulo. Vamos a probar este chisme. Entusiasmado, Félix colocó su mano sobre la superficie de la maleta y pidió en su mente. Reina, por favor, une el artefacto Obscurum con mi brazalete AP y hazlo de uso exclusivo. Un momento después de su solicitud, los futarks se iluminaron cada uno con un color diferente por un instante antes de volver a oscurecerse. El artefacto Obscurum se ha unido exitosamente a tu brazalete AP. La reina informó. Félix asintió con la cabeza en apreciación y rápidamente solicitó con una sonrisa ansiosa. Ábrelo. Vapor frío escapó de las delgadas grietas después de que la maleta se abrió parcialmente. Félix colocó ambas manos sobre ella y la abrió completamente de manera lenta, permitiendo que el vapor frío soplara en su rostro encantado. Reina, por favor, establece estos pijamas como el conjunto 1. Félix solicitó mientras manifestaba un holograma que mostraba pijamas negros normales. Hecho. Al recibir la confirmación, Félix metió la mano dentro de la maleta y dijo: Actívalo. Inmediatamente después de decirlo, Félix se encontró vestido con esos pijamas negros. La maleta desapareció frente a sus ojos como si nunca hubiera estado allí. ¡Santo cielo! Sorprendido, exclamó mientras tocaba la suave y cómoda tela de los pijamas negros. Nunca esperaba que la diferencia entre la 7ª generación de nanosuites fuera tan grande en comparación con la 3ª generación que usaba antes. Félix siempre necesitaba al menos unos segundos para ponerse su nanosuite anterior y el proceso no era agradable en absoluto. Pero con este, apenas sintió algo. Extático, Félix se levantó rápidamente y se acercó al espejo en la puerta de su armario. Jeje, no está nada mal. Sonrió satisfecho al ver que los pijamas aparecían exactamente como en el holograma. Incluso los 3 futarks habían desaparecido. Sin embargo, Félix no se preocupó por ello, ya que conocía la mayoría de los detalles sobre el traje Obscurum. Después de todo, lo compró en la subasta por 5.000 millones de SC. Era el artículo más caro que obtuvo en el evento y tuvo que leer sus detalles con cuidado. De lo que leyó, el traje Obscurum fue creado por un enano famoso de la escuela de pensamiento tecnológico en la raza enana. Esta escuela de pensamiento era conocida por abrazar la tecnología avanzada en la creación de artefactos, a diferencia de otras escuelas que usan materiales cosechados u obtenidos de formas de vida. El traje Obscurum se creó combinando los nanobots de 7ª generación con los 3 futarks grabados. Félix no sabía cómo se combinaron, ya que eso era un secreto comercial, pero sabía que este traje era el mejor para él. Proporcionaba todo lo que un artefacto normal podía ofrecer y también le permitía moldearlo a su gusto. Sin mencionar que ocultaba los futarks grabados, haciéndolo parecer cualquier otro nanosuite. Hagamos una prueba rápida en el centro de medición. Ansioso por probar el traje, Félix se acostó rápidamente en su cama e inició sesión. Dentro del centro de medición, en una sala VIP.
Félix estaba de pie frente a un maniquí de IA mientras usaba un traje negro ajustado y con aspecto de armadura que tenía 2 futarks grabados iluminados en su pecho y uno más en la espalda. Los 2 en el frente tenían colores marrón y verde respectivamente. Mientras tanto, el de la espalda era negro. Naturalmente, cada futark estaba grabado con una habilidad que se correlacionaba con su elemento. Probemos primero el modo de sigilo. El momento en que Félix tomó esa decisión, su cabeza también quedó cubierta por el traje, haciéndolo parecerse mucho al Black Panther de las películas. Descansa en paz, Chadwick Boseman. Siguiendo eso, el traje comenzó a volverse transparente hasta que ya no podía ser visto a simple vista. Esto fue obra del futark negro, ya que se basaba en el elemento de la oscuridad y estaba grabado con una habilidad de sigilo de alta clase. Después de realizar algunas pruebas, Félix descubrió que realmente podía ocultar su olor, el ruido producido por cualquier movimiento que hiciera, el calor de su cuerpo y algunas cosas más. Incluso se colocó a 5 metros frente a este maniquí de inteligencia artificial que supuestamente tenía una habilidad relacionada con los sentidos en la 4 etapa, pero aún así, no mostró ninguna reacción significativa ante la presencia de Félix. Solo esta habilidad de sigilo de alta clase ya hacía que el precio de 5.000 millones valiera la pena a los ojos de Félix. Bien, hasta ahora todo es igual a lo que he leído en sus detalles. Félix asintió con la cabeza satisfecho y presionó la pantalla de su brazalete, apagando el modo de sigilo. Inmediatamente después de hacerlo, el futark negro brillante se oscureció al instante, pareciendo una roca normal en el camino. Sin embargo, los otros 2 seguían encendidos. Félix se teletransportó frente a una máquina plateada que parecía un tanque y ordenó a la inteligencia artificial que usara solo habilidades elementales de la 4 etapa. ¿Estás listo? La inteligencia artificial preguntó después de recibir su orden. Dispara en 3. Concentrado, Félix adoptó una postura defensiva mientras enfrentaba el cañón de la máquina plateada. 3, 2, 1. Un haz solar rojo brillante fue disparado desde el cañón y golpeó a Félix en una fracción de segundo. El momento en que vio el haz acercándose, su cuerpo ya estaba volando por el aire con los brazos y piernas agitándose de forma incontrolable. La fuerza fue tan fuerte que terminó estrellándose contra la pared del otro lado de la habitación. Félix gimió de dolor después de caer al suelo boca abajo. Sentía como si su cuerpo hubiera sido golpeado por un martillo de construcción. Sin embargo, aún sonreía con dificultad mientras se aferraba a su estómago, que estaba magullado pero no gravemente herido. Mientras tanto, el traje no parecía haber sufrido daños por el haz, ya que el área de contacto solo emitía un poco de humo. La defensa de los nanobots de 7ª generación más la absorción de fuerza del futark grabado es realmente lo mejor. Félix elogió mientras se ponía de pie. Sabía que sin el traje, habría explotado al instante, ya que las defensas de su cuerpo no eran ni siquiera tan buenas como las de una línea de sangre en la 3 etapa. Aunque fue impulsado como un saco de arena, no se quejó en absoluto, ya que el futark grabado hizo lo posible por absorber la mayor parte de la fuerza, haciendo que su cuerpo solo recibiera la fuerza restante. Sin embargo, en una pelea seria, la herida de ese ataque aún lo afectaría mucho. Eso le habría causado un problema a Félix si su tercer futark grabado no estuviera relacionado con el elemento planta. Félix simplemente se craqueó los hombros con una sonrisa después de ponerse de pie, sin sentir ni un ápice de dolor en su estómago. Gracias al traje, nadie podía ver que el área herida había sido curada antes con partículas verdes liberadas por el futark verde. Sin embargo, esos 2 futarks se habían oscurecido notablemente. Aún estaban brillantes, pero no como antes. Supongo que la energía necesaria para defenderse contra ataques de la 4 etapa es enorme. Félix frunció el ceño después de notar esto también. Bueno, ¿qué esperaba? El traje Obscurum no estaba diseñado para ayudarlo a luchar contra Bloodliners de la 4 etapa, sino solo para sobrevivir a 2 o 3 de sus ataques. Ese era su límite y si lo superaba, el traje definitivamente cedería y se rompería.
Capítulo 377. 3 días antes del juego. Después de que Félix terminó sus pruebas que duraron más de 3 horas, se desconectó y fue a comer algo en la cafetería. Cuando terminó de comer, regresó y se conectó de nuevo. Sin embargo, esta vez usó directamente el enlace de invitación de George para entrar en la sala de la realidad virtual universal donde el equipo ya estaba reunido en el campo de fútbol. Después de que el cuerpo de Félix fue reconstruido, fue saludado por los miembros del equipo. Félix les devolvió el saludo con la cabeza mientras caminaba hacia George, quien parecía estar discutiendo con un par de instructores. Después de que Félix se acercó, comenzó a escuchar su conversación. Te estoy diciendo que Sangway debe quedarse como defensor. Ya lo trajimos del mediocampo a central y no podemos simplemente colocarlo como suplente del portero. George razonó con acento agudo mientras golpeaba agresivamente con el dedo en un holograma que mostraba un campo de fútbol en miniatura. Su nueva habilidad desbloqueada, Muro Metálico, es de gran ayuda para el puesto de portero. Sasha argumentó con calma. Un par de entrenadores de fútbol asintieron con la cabeza en acuerdo. Aunque eran solo entrenadores profesionales, habían adquirido suficiente conocimiento después de pasar 4 meses con el equipo para expresar sus propias opiniones. Además, es extremadamente lento y sus habilidades requieren estar en forma cuerpo a cuerpo. Sasha agregó más razones. Será solo un blanco fácil para penetrar. Justo cuando George quería replicar, vio a Félix asintiendo con la cabeza detrás de Sasha. Me alegra verte llegar finalmente a tiempo. George se dirigió a Félix, haciendo que los instructores volvieran la cabeza y se enfocaran en él. Hoy estoy bastante libre. Félix gesticuló con la cabeza hacia el campo de fútbol holográfico en miniatura y preguntó. ¿Es esa otra formación? George se enfureció de inmediato después de oírlo. Bueno, estoy haciendo todo lo posible por mantenerla igual, pero ellos discuten mucho al respecto. No quiero hacer más ajustes cuando solo faltan 3 días para el partido. Yo tampoco quiero hacer ajustes. Sasha mantuvo la calma mientras respondía. Pero la nueva habilidad de Sangway necesita ser abordada correctamente. No me importa hacerlo, pero no podemos convertirlo en suplente de portero cuando no ha practicado en los últimos 3 meses, por el amor de Dios. Aquí van otra vez. Félix dio un paso atrás al ver que el resto de los entrenadores también se habían metido en la discusión. Al ver lo acalorados que estaban, adivinó que probablemente todos estaban estresados por la fecha límite del partido y también por el caos que ocurría fuera de la isla. Aunque la situación fuera no era tan caótica como la primera vez, aún estaba causando problemas en todos los países debido al bloqueo total que hacía imposible que nadie saliera de sus casas. George, Sasha y el resto de los instructores probablemente estaban preocupados constantemente por perder el partido. Si no fuera por Félix actuando como un pilar en el equipo con su fuerza descomunal, esos instructores probablemente no dormirían por la noche. Después de todo, el Consejo y la organización SG estaban depositando todas sus esperanzas en la primera victoria para obtener un plano de sistema de vigilancia que les ayudara a localizar a la organización Gamma. Aunque solo Félix sabía sobre el sistema de vigilancia, los demás aún sabían que el deseo era importante para que el Consejo pudiera actuar. Así que, todos estaban estresados y presionados. Félix podía verlo también en sus compañeros de equipo, ya que nadie parecía estar bromeando. Incluso Leo contenía un poco de su personalidad entusiasta debido al ambiente. Como capitán, Félix debería por naturaleza estar sintiendo el mayor estrés en ese momento. Pero él solo se rascaba la mejilla con aburrimiento mientras se alejaba con una copia de la nueva formación. ¿Oh, Silvia entró en el equipo principal? Félix levantó una ceja en sorpresa después de notar que Silvia ocupaba la posición de defensa lateral izquierdo. Supongo que alcanzó el pico de la primera etapa de reemplazo en los días anteriores. Félix solo podía suponer eso, ya que Silvia solo había llegado al grupo de suplentes cuando él entrenó por última vez con el equipo. Era lo suficientemente mala que George no se atrevía a colocarla en el partido. Pero era la única con alas, y George quería mantenerla como suplente por si sus oponentes terminaban teniendo un jugador volador. Bueno, bien por ella.
Félix cerró la formación después de ver que todo seguía igual que la última vez que estuvo allí, lo cual fue solo 4 días atrás. La formación utilizada era 1-4-3-2 y esta iba a ser la versión final si esos instructores dejaban de discutir sobre cambiarla de nuevo. La posición principal de portero era ocupada por Noah y su suplente era del equipo reserva, quien tenía brazos grandes que le permitían atrapar balones. Los defensores principales eran Sylvia, defensa lateral izquierdo, William Bentley, defensa lateral derecho, Sang Wei, defensa central, y, por último, Hina Suzuki, defensa central. En cuanto a los mediocampistas, teníamos a Johnson, Félix y a Adaf Acharya. Félix estaba en el centro, y los otros 2 en sus alas. Para los delanteros, solo estaban Ronaldinho Castro y Leo Bridge. Estaban colocados cerca el uno del otro para respaldo, ya que no era seguro mantener el balón mientras estaban separados del equipo. Dado que su posición era la más peligrosa, ambos tenían 2 suplentes listos para reemplazarlos. Por último, Olivia y Sofía iban a ser colocadas en las esquinas del campo del equipo, justo debajo de los defensores. Ese era el equipo completo de 16 miembros que iba a participar en el partido. Cap, ¿oíste de qué están hablando? Leo preguntó con interés después de que Félix se uniera al equipo principal. Félix señaló con el dedo al gigante amable Sang Wei y respondió. Se trata de cambiar su posición. Sang Wei se puso un poco nervioso después de oírlo. Justo cuando quería preguntar más detalles, Félix empujó la canasta de balones que estaba junto a ellos hacia el otro lado vacío del campo. Normalmente, estaría llena de decenas de miembros, pero después de que se seleccionó el equipo final, no tenía sentido obligar al resto a venir a entrenar, ya que solo ocuparían espacio. Sin embargo, la mayoría de ellos decidió venir de todos modos para mostrar su actitud seria a George. ¿Quién sabe? Tal vez los elijan para el segundo partido por eso. Voy a entrenar con el Cap. Leo se excusó rápidamente del grupo mientras perseguía a Félix. Ronaldinho y Johnson también lo siguieron. Después de llegar a donde estaba Félix, vieron que él estaba dibujando un círculo amplio de Diana en la pared de vidrio. Un escalofrío recorrió sus espaldas al verlo. ¿Por qué no puedes entrenar como normal y solo apuntar al arco? Johnson se quejó con Félix en cuanto llegó cerca de él. ¿Estás dispuesto a ser mi portero? Félix preguntó con una expresión honesta. 2. ¿Quieres que te ayude a dibujar? Johnson dejó el tema de inmediato, sin tener el valor de ser el portero con su cuerpo frágil. Mientras tanto, Leo y Ronaldinho solo siguieron silbando mientras miraban al techo de vidrio, evitando el contacto visual con Félix. TSK, cobardes, ayúdenme dibujando un par más al azar. Félix chasqueó la lengua en crítica y se volvió a concentrar en la diana. En realidad, no estaba dibujándola, sino solo haciendo el movimiento con la mano, y la reina estaba haciendo el resto. Con la ayuda de esos 3, la pared quedó pintada con al menos 10 objetivos en la pared de vidrio. De acuerdo, eso es más que suficiente. Félix agitó la mano para hacerles detenerse y se alejó de la pared de vidrio. Johnson y el resto recogieron una pelota y lo siguieron, planeando entrenar de la misma manera que él. Oh. Otra vez con esa práctica tonta. Hina murmuró cerca de Sofía y las chicas mientras ajustaba sus zapatos. ¿Por qué está tan empeñado en depender de la pared de vidrio? Sylvia frunció el ceño. Su plan es demasiado poco confiable. Porque sabe que tu pase es un desastre. Sofía se rió. La pared de vidrio es más confiable que tú en el campo cuando se trata de fútbol. Eso es muy cruel de decir, Sophie. Olivia reprendió, pero ella también se estaba riendo al igual que las demás a costa de Sylvia, cuya expresión se volvió molesta por esos constantes comentarios sobre sus habilidades. Solo estoy tratando de aligerar el ambiente. Sofía sonrió con calidez. ¿Ustedes chicas parecían estar caminando hacia su muerte o algo parecido? La conversación de las chicas fue interrumpida por ruidos atronadores que resonaron por todo el campo, obligando a todos a mirar en la dirección de Félix. El momento en que sus ojos se encontraron con él, vieron que estaba en su estado semi-morfado mientras su pierna emitía humo, al igual que la pared de vidrio que había golpeado.
Falló por completo el blanco, pero nadie parecía importarle, ya que solo se enfocaban en lo que sus ojos y oídos les estaban mostrando. Los instructores, cuya acalorada discusión estaba a punto de terminar en una pelea a puñetazos, se miraron rápidamente el uno al otro mientras el ensordecedor ruido de las patadas de Félix seguía retumbando en sus oídos de fondo. George sonrió ampliamente y cerró el campo de fútbol holográfico en miniatura. Miró a los instructores y esbozó una sonrisa burlona. ¿Ven por qué no necesitamos alterar la formación en el último minuto? ¿Para qué poner todo nuestro enfoque en bloquear goles cuando tenemos una artillería humana en el equipo? Se rió con aire presuntuoso mientras se alejaba de ellos. Cuidado. Lamentablemente, la advertencia llegó un poco tarde, ya que una pelota voladora ya había impactado en la cara presuntuosa de George. Los instructores se quedaron sin palabras y algo horrorizados después de ver que el cuerpo de George se descomponía en partículas de luz mientras yacía en la hierba. Lo único que quedó fue un charco de sangre que resultó de la explosión de su cabeza en pedazos. Capitán, creo que acabas de matar al instructor. Asustado hasta la médula, Leo tragó saliva mientras pinchaba el hombro de Félix. ¿De qué estás, HAB? Oh, mierda. Los ojos de Félix se abrieron de par en par después de ver a la última víctima de sus patadas, reconstruyéndose con una expresión perpleja. ¿Qué esperaba Félix que sucediera cuando esas pelotas rebotaban contra la pared de vidrio al azar? Félix, usa el maldito poste de gol vacío. George gritó con un toque de miedo y enojo después de entender lo que le había pasado. Suspiro, parece que nadie quiere que mejore mi puntería. Triste. Félix empujó la cesta de pelotas hacia el poste de gol vacío con los hombros caídos. Te ayudaré a golpear las esquinas, capitán. Leo se golpeó el pecho y siguió a Félix con el resto de los chicos.